El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. En la lección pasada veíamos la importancia que el discípulo estudie la Biblia por sí mismo. Hablamos del método inductivo. Sí vamos a ver en esta lección un ejemplo para palparlo de cerca y ver cómo funciona este método, pero quiero que antes de continuar veamos algunos elementos necesarios para realizar el estudio inductivo. Y estos son, para comenzar, una buena versión de la Biblia. Una versión es una traducción de la Biblia. Originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que es una lengua muerta. De tal manera que lo que tenemos es una traducción. La versión Reina Valera, que es la Biblia que tengo aquí, es la que aconsejamos. Y aquí adelante dice Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. Otras revisiones, 1862, 1909 y 1960. De tal manera que yo tengo aquí la versión, la traducción de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera de 1960, la revisión de 1960. Es muy importante entonces tener una versión. Les sugiero también tener la versión popular, que es esa de Dios llega al hombre o Dios habla hoy. Es una versión parafraseada, se dice, que en la realidad le pone la traducción en términos modernos y muy fáciles de entender. También les sugiero que tenga siempre a su disposición un lápiz y papel para escribir todo lo que usted va descubriendo. No menosprecie lo que usted va captando en su observación. Anótelo, aunque le parezca muy sencillo, anótelo, porque esas son las bases para luego interpretar y después aplicar. También necesita tiempo. Dedique un tiempo del día para esta tarea. Si puede, en una parte de su casa o donde usted viva, ponga una mesa y ahí tenga sus materiales listos para cierta hora del día llegar y seguir en su estudio. Cuán importante es dedicar un tiempo. No lo deje para tarde o medianoche cuando usted está en cama de leer y estudiar la Biblia, porque al día siguiente se va usted a dar cuenta que se durmió encima de la Biblia y de las notas y todo. Es importante que dedique el mejor tiempo del día cuando usted está más despierto, con ánimo, para el estudio bíblico. También decida en un lugar. Es importante tener un lugar para esto. Cada vez que usted pase por ese lugar, va a sentir ese afecto y a la vez le va a reconvenir a usted, hacerle pensar si lo ha hecho o no. Ve ese lugar y dice, oh, no he ido a estudiar, tengo que ir. El lugar ese es casi como una lucecita que le llama y dice, ven, hay que estudiar. El lugar es importante. También escoja un libro sencillo. Es mejor que empiece en Juan o Lucas. El Evangelio de Juan es fácil de comprender, es una buena opción empezar con él. Muchos creyentes tratan de iniciar el viaje bíblico de estudio desde el principio en Génesis y luego llegan a números y se dan cuenta que hay muchos datos, estadísticas, muchos nombres. Otros van por la curiosidad a Apocalipsis, no lo entienden, se asustan. Usted empiece en un libro sencillo. Torrey nos aconseja al respecto diciendo lo siguiente. Escójase un libro comparativamente fácil. Algunos libros de la Biblia presentan graves dificultades que no se encontrarán en otros libros. Es de desearse encontrar y vencer estas dificultades más tarde.
Pero este no es trabajo para un principiante. Cuando las capacidades hayan sido educadas por el uso, puede hacerse esto provechosa y satisfactoriamente. Pero en el principio, el estudiante pronto se encontraría dando tropiezos. Ahora, quiero hablar también de herramientas disponibles. Un diccionario bíblico. Este libro trae una lista de palabras bíblicas, tal y cual como un diccionario en español, con sus definiciones, para ayudarle a usted a conocer los términos bíblicos, sus significados. Por ejemplo, la palabra iglesia. El diccionario bíblico nos dice, iglesia viene de eclesia, del verbo ekkaleo, llamar fuera de. Así que el diccionario le ayuda. También un diccionario del español va a encontrar palabras que no entiende. El caso de benignidad. Palabras que si no mira la definición en el diccionario no va a saber de qué se trata. Necesita una concordancia bíblica. Hay Biblias que traen en la parte de atrás una concordancia que es la palabra y una lista de versículos donde se encuentra esa palabra. De hecho, las Biblias tienen una concordancia manual, sencilla, pero usted necesita una concordancia exhaustiva, es decir, completa, en donde se encuentren todas las palabras y los versículos. Así usted puede ir buscando esas porciones bíblicas donde se encuentra esa palabra. La concordancia es muy importante. Por ejemplo, usando la concordancia, fíjese en la palabra iglesia y se va a dar cuenta que comienza en Mateo 16:18, cuando el Señor menciona e introduce el término iglesia. Y luego, claro, va a Hechos y a lo largo del Nuevo Testamento. También otro instrumento bueno para el estudio bíblico es una enciclopedia bíblica, muy similar al diccionario bíblico, pero tiene información resumida referente a personas, costumbres, lugares, animales, cosas, fechas y otros datos muy importantes. También un manual bíblico. Este libro es muy importante porque presenta información concentrada tocante a cada libro de la Biblia. Le da un panorama de todo el contenido bíblico junto a datos importantes, inclusive fotos de lugares arqueológicos descubiertos, mapas, y le da información que usted va a quedarse pero impresionado, que hay tanto allí para leer y enterarse. También un atlas bíblico. Los mapas son importantes para identificar el ambiente en el cual se desarrollaron los eventos. También nos ayudan a trazar recorridos, tal como cuando Israel estuvo 40 años en el desierto, o los viajes misioneros de Pablo. Los atlas nos ayudan a reconocer por dónde es que anduvieron, como Pablo y los otros en sus viajes, y también a reconocer dónde se encuentran actualmente las ciudades que se mencionan en la Biblia. Es útil para su investigación tener un atlas. Finalmente, quiero hablar de un comentario de toda la Biblia que será consultado después que usted haya hecho su investigación. Es importante que con sus ojos, no solamente físicos, pero también espirituales, haga esa tarea. El Señor, estoy seguro, le ayudará muchísimo y ahí están esas herramientas. Vamos ahora a pasar a un ejemplo del estudio del método inductivo. Y quiero que miremos en Lucas, capítulo 18. Este es un pasaje que me gusta mucho mostrar cómo va el proceso, porque junto a los primeros 8 versículos van los versículos 35 al 43, en donde la lección, Lucas la presenta, la lección que el Señor da, pero también un ejemplo en la vida práctica, un ejemplo histórico. Voy a leer Lucas 18, 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos aquí una porción que vamos a mirarla de cerca, a pasarla por el proceso OIA: observar, interpretar y aplicar. Lo que buscamos es una enseñanza. Nos damos cuenta que el Señor aquí está relatándoles una parábola. Entonces nos toca definir qué es una parábola. La parábola es un ejemplo de algo conocido que trae una verdad, una enseñanza espiritual. Y es esa enseñanza lo que a nosotros nos toca descubrir. Como en un regalo, no queremos tanto la caja, lo que queremos es lo que está dentro. Yo recuerdo, le hice un regalo a mi esposa y puse una caja enorme. Dentro de la caja había papeles y había otra caja. Y dentro de esa caja había otra caja, y la caja era pequeñita, tenía una llave. Y esa llave era la que le llevaba el regalo. Mire, ¿no? Así que a mí no me interesan las cajas o el bulto, lo que me interesa es esa verdad. Esa es la parábola. Y aquí, en este capítulo, el Señor nos da la enseñanza directamente. Y ese es un gusto que tenemos ahí, la enseñanza. Otras veces nos toca encontrarla. Y la enseñanza la tenemos en el versículo 1, porque dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Noten aquí, el personaje que resalta en esta parábola es la viuda, pero también tenemos a un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. De tal manera que este juez hace justicia a su antojo. Podemos averiguar cómo era la condición de las viudas de esos tiempos. Cuando el esposo moría, ellas se quedaban en necesidad económica, se quedaban en la miseria. No habían empleos, no había seguro social para las mujeres, así que lo que podían hacer es irse con sus padres si vivían, casarse de nuevo o mendigar. Lo común era que iban a vivir con sus padres. Si bien el juez responde a la petición de ella, porque la palabra clave de la lección la tenemos en el versículo 5, dice, viniendo de continuo. Al principio él no quería hacerlo, pero dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Note que él va a hacer justicia a esta viuda, no para el bienestar de ella, sino para él librarse de un quebrantamiento emocional. Imagínense lo que es eso de que una mujer todos los días venga a buscarle. Ese era el arma de ella, su persistencia. La lección es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la viuda ejemplifica lo que debemos hacer al orar. Si este juez injusto, por la insistencia de la viuda, le responde, Dios, quien ama a sus hijos, contestará sus oraciones de tal manera que nos toca orar. Y Lucas, en el capítulo 18, el versículo 35 al 43, nos da el ejemplo de que realmente esto sí funciona. Voy a leer. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo,
¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Aquí tenemos a alguien que también está desesperado porque es ciego. La lección es que debemos orar siempre sin desmayar. Él, como no puede ver, oye que está pasando una multitud y pregunta, ¿qué pasa? Y le dicen que el Nazareno o Jesús de Nazaret está pasando. Ahora, cuando él se entera de eso, empieza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y este es el primer punto en cuanto a esta lección. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que estar seguro de quién es Él. Porque note usted que la multitud los reconoce como Jesús de Nazaret, pero el ciego los reconoce como el Hijo de David, que es el Mesías. Si Jesús hubiera nacido en Nazaret, no pudiera ser el Mesías, pero él no nació en Nazaret, él nació en Belén, de tal manera que el ciego le da, o él exclama, el título mesiánico, y él lo que él quiere es una audiencia con el Rey de Reyes. ¿Qué diferencia? Cuando uno viene a orar, tiene que estar seguro a quién se dirige, de tal manera que el ciego se está dirigiendo al Rey. El segundo punto, cuando la gente le dice aquí, y noten ustedes, le reprendían para que callase, cállate, cállate. Él no se calló, él con insistencia, dice aquí, él clamaba mucho más. No hacía esto la viuda, ella no se calló, ella seguía y seguía. Él también sigue y sigue pidiendo y sigue clamando con más voz. De acuerdo a la enseñanza que el Señor nos da en la parábola de la viuda y del juez injusto, esa insistencia causó que el juez respondiera a la viuda. La insistencia del ciego, que en el pasaje paralelo, en los pasajes paralelos, nos dan a conocer que se llamaba Bartimeo, esa insistencia es obvio que hará que el Señor le dé una audiencia, y exactamente es lo que consigue. Y miren lo que pasó. Jesús entonces, deteniéndose, y aquí está el punto. Si nosotros tenemos tiempo para orar, Él tiene tiempo para escucharnos. No importa, Él se detuvo, porque hay alguien que ora, Él le tiene los oídos atentos. Tremendo, ¿no? Así que Él, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Él pudo haber contestado, Señor, soy ciego, no he comido ya por varios días, quisiera que por favor me dieras algo. Él no dijo eso, el ciego le dijo, Señor, que reciba la vista. Él fue directo. Él creía que Jesús podía hacerlo. El Señor le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Y ese es el punto que también es una enseñanza para nosotros. Tenemos que ser específicos cuando venimos a pedir algo al Señor. Tremendo. Ahora vamos a ponerlo en la práctica. Yo recuerdo como misionero en un país de los Andes, en América del Sur, que pedía al Señor que me diera un vehículo para poder transportarme. Y yo le decía al Señor, Señor, aunque sea un vehículo viejo, un carro viejo. Miren, para no hacer la historia larga, ya yo tenía un carro viejo, que más tiempo pasó en la mecánica que el que nosotros lo usamos. Cuando uno viene al Señor tiene que ser específico. Y cuando uno pide en la voluntad de Él, Él lo da porque es un Padre que nos ama, está pronto para proceder, pronto para contestar. Es obvio que muchas veces Él dice no, y otras veces dice espera, pero Él sí contesta. Y vemos aquí que nuestra responsabilidad es orar de continuo. ¿Qué va a hacer entonces con esa oración? Ha habido personas que me dicen, mire, entonces eso quiere decir que yo puedo seguir orando por algo. Esté seguro que lo que está pidiendo tiene su razón de ser, es una petición genuina, y Dios le hará saber en su respuesta. Es muy importante que cada uno de nosotros que estamos discipulando, ayudemos al discípulo a captar y a encontrar
estas enseñanzas en la palabra. He allí la importancia, la necesidad del estudio, de promover ese estudio. Quiero entonces hablar de unas pequeñas preguntas genuinas que surgen a raíz de esto. ¿Por qué es difícil lograr que una persona estudie su Biblia y haga una disciplina el estudio o haga un hábito? Una de las maneras de promover el estudio bíblico en la iglesia es proclamarlo desde el púlpito, motivando a los creyentes a que lo hagan. Pero también el discipulador tiene que ayudarle, enseñarle a estudiar. Porque la mayor parte de nuestras personas no es que no quieran, no es que no anhelen, simplemente no leen. Ya sea la Biblia, un periódico, un libro, no leen. Hay que enseñarles a estudiar. Y cuando ellos empiezan a darse cuenta del valor del estudio y van descubriendo las verdades bíblicas, se emocionan y no quieren parar. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es el que, una vez que el discípulo empieza a probar, produce esa motivación celestial. ¿Por qué? Porque sin la palabra de Dios no podemos crecer. No podremos enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Recuerdo a unos hermanos en la fe en España, eran gitanos. Estos aprendieron a leer para leer y estudiar la Biblia. El segundo punto, en cuanto para enseñar a los creyentes a estudiar, en la congregación debemos tener un programa de cómo estudiar. Y hablando del discipulador, con el discípulo, tendrá que sentarse con él y guiarle paso a paso a cómo estudiar. Y es obvio que por el ejemplo se aprende mucho más que el solamente decirles, estudien, háganlo. No. Hay un pastor que en su iglesia estableció un programa, lo llamó el libro del mes. Lo que hacía era hablar con la librería cristiana de la ciudad y pedir un descuento para que cada familia durante ese mes leyera un libro cristiano. Y así promovía el estudio. Otra pregunta. ¿Existe alguna forma para reducir el proceso O de observar, I de interpretar y A de aplicar? No hay atajos, no hay caminitos cortos aquí. No hay una manera para evitar todo el trabajo. Tenemos que pasar por el proceso. Esto es lo difícil al principio y quizás la razón básica por la cual no hay tanto estudio entre los creyentes. Es más fácil oír lo que otro dice. Pero a la larga de estar haciendo este ejercicio, de ir aprendiendo, empieza a valorar y qué gozo es cuando empieza a descubrir los tesoros. Hay una diferencia entre opiniones y convicciones. Cuando una persona estudia por sí mismo, desarrolla convicciones. También, cuando empieza a compartir sus hallazgos con otros y se da cuenta de que usted llega a ser una bendición a los demás, eso le va a motivar. No es fácil, es verdad, pero es una bendición. Y de hecho, las cosas buenas no son fáciles. El Señor, a través del Espíritu, le ayudará a lograr la cumbre en este estudio y hacerlo un hábito en su vida. Ahora, ¿cuál de los 3 pasos es el más importante? En realidad, ninguno de los 3 pasos. Porque no puede haber una buena aplicación sin una buena interpretación y sin una buena observación. Los 3 están amalgamados, es decir, que no los podemos separar. Pero es obvio que en la práctica, aunque observe e interprete correctamente, si no usa lo que va descubriendo, es como si no hubiera estudiado. En ese sentido, la aplicación llega a ser crucial. Es crucial. Y el beneficio o el fruto del estudio solo se puede captar o ver cuando aplicamos lo que Dios nos dice a nuestra vida. Y el cambio empieza a operarse y los demás quieren saber cómo es que vamos avanzando y teniendo victoria. Ahora,
finalmente esta pregunta: ¿por qué no se aplica la Biblia? Miren, para responder esta pregunta tenemos que mirarlo de dos lados. En primer lugar, cuando cada creyente va a la iglesia y escucha en las clases y los sermones enseñanzas y no se le dice cómo aplicarlo, es como si le diéramos algo en sus manos y de pronto dice: ¿y qué hago con esto? El discipulador tiene que ayudarle al discípulo a que él vaya por implicación, por deducción, resolviendo sus propios problemas, aplicando lo que va él descubriendo a su propia vida. Los estudios de hogar ayudan muchos, ya que en el estudio de hogar regularmente se practica el método socrático, que es un método de diálogo. Al discipulador le toca ayudarle al discípulo a descubrir los principios bíblicos por sí mismo y también que haga la decisión de cómo va a aplicar él esos principios. Así que la meta es que hayan convicciones en la vida del discípulo y no solamente opiniones. Así que, a manera de una conclusión, tengo que decir que la Biblia y su estudio son la base para el desarrollo espiritual del discípulo. La tarea de ayudarle a ser un estudiante disciplinado es difícil, pero a la larga es la que trae más fruto y más dividendos. No se sorprenda si uno de sus discípulos, las personas que está ayudando, que usted le está enseñando a estudiar, llega a ser un gran predicador para la América Latina. ¡Qué gozo será! Vamos adelante ayudando a los discípulos a estudiar la Biblia. Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos, antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima.